La primera hora. En algunas épocas llegué a realizar unos 20, 25, 30, incluso 35 abortos por día. Trabajábamos 5 días a la semana. El doctor Adasevich estuvo convencido durante mucho tiempo de que lo que estaba haciendo era simplemente eliminar un tejido del cuerpo de las mujeres que trataba. Nada le hizo cambiar de opinión hasta que llevó a cabo el 9º aborto en la novia de su primo. Yo abrí el vientre, corté la placenta. El líquido amniótico se derramó y me puse a trabajar en el feto con mis pinzas. Agarré algo, forcejeé un poco y tras extraerlo lo puse sobre un paño. De pronto miré y vi una mano algo grande. El niño tenía unos 3 meses y medio, tal vez 4. No tenía una cinta métrica a mano para medirla. Había salpicaduras de yodo en la mesa y las terminaciones nerviosas de la mano entraron en contacto con el yodo. ¿Y qué ocurrió? Miré y dije: Dios mío, la mano se está moviendo. Yo, sin embargo, continué trabajando con mis pinzas y de nuevo cogí algo. Lo sujeté y lo extraje. Me dije a mí mismo que no sea una pierna. Tras extraerlo lo miré. Una pierna. Quise poner la pierna en otra mesa cuidadosamente para que no estuviera cerca de la mano que se movía. Ya la había dejado cuando escuché un golpe detrás de mí. Me sobresalté, se me escaparon las pinzas y la pierna cayó junto a la mano. Y vi que tanto la pierna como la mano se movían. Pero de nuevo introduje las pinzas en el vientre y apreté todo lo que había dentro. Pensé que lo que necesitaba para acabar con aquello era extraer el corazón del niño. Continué apretando y apretando y apretando hasta que estuve seguro de que había convertido aquello en una pasta. Y una vez más forcejeé con mis pinzas. Cuando saqué una masa pensando que serían fragmentos de hueso, la llevé hasta el paño y vi un corazón humano latiendo, latiendo. Pensé que me iba a volver loco. Observé que el latido del corazón era cada vez más y más lento hasta que finalmente se detuvo. Nadie pudo ver lo que yo vi con mis propios ojos. Acababa de asesinar a un ser humano. Lo hacía de forma descuidada, cada vez más deprisa. Reaccionaba de manera nerviosa ante las mujeres. Para mí no eran mujeres como las demás, eran solo un objeto. Tenía que acabar la tarea cuanto antes, un número predeterminado de operaciones al día y de inmediato abandonar el quirófano. Era una sensación desagradable. Una copa de coñac, alcohol o cualquier tranquilizante y eso bastaba. Nos enseñaron y nos dijeron que la vida empieza con el primer llanto. Hasta ese momento, el bebé es como un órgano más de la madre, como el apéndice, por ejemplo. La extracción del apéndice de una mujer no es un asesinato. Solo un niño que hubiera nacido y hubiera llorado podía ser considerado un ser humano. Por eso, después de nacer, la cabeza de los niños se sumergía en un cubo de agua. De esta manera, el niño no tendría aire para respirar y no podría llorar. Así que no era un asesinato. Terrible, pero así eran las cosas. El descubrimiento de la ecografía supuso un avance para la ginecología. Las ondas ultrasónicas hacían posible observar la vida humana en el feto. Por ello,
Se hizo evidente que a partir de la tercera semana el corazón del niño sincroniza sus latidos con el de su madre. Hacia la quinta semana, el niño reacciona a una caricia. La medición de sus ondas cerebrales confirma que una caricia les produce placer. El niño siente dolor. En Estados Unidos, más de la mitad de las mujeres que querían abortar se echaron atrás después de ver una ecografía y escuchar el latido del corazón de su hijo. Sin embargo, no en todos los países se utilizan las ecografías para evitar los abortos. Con el tiempo descubrimos que la ecografía se utilizaba en Albania para determinar si habría que abortar al bebé que estaba en camino. Es evidente que en un país gobernado por hombres, en el que la pobreza perdura cada día, el nacimiento de una niña supone una mayor depauperación para una familia. ¿Por qué? Porque en el futuro no supondría un aporte económico y, por lo tanto, se estableció que toda mujer que se quedara embarazada debería realizarse una ecografía para averiguar el sexo del bebé. Si era un niño, no había problema. En cambio, si era una niña, el feto debía ser eliminado. El feto debe tener entre 4 y 5 meses para que la ecografía muestre el sexo con claridad. Lo que significa que una mujer debe esperar 5 meses para averiguar el sexo de su bebé y, por tanto, su destino. El aborto es legal aquí hasta el tercer mes de embarazo. Sin embargo, hay una comisión especial que puede autorizar los abortos más allá del límite legal establecido. Puede ocurrir que se soborne a la comisión y ésta elabore un informe falso. Después, el personal del hospital está obligado a respetar la decisión de la comisión. Tales fraudes se justifican en la mayoría de los casos aludiendo al mal estado de salud de la madre. La eliminación de las niñas en Albania se ve claramente reflejada en las estadísticas nacionales. En países con una distribución demográfica homogénea, hay siempre más mujeres que hombres. Sin embargo, en Albania hay hasta un 6% más de hombres que de mujeres. Esto no sería posible si no se llevara a cabo la práctica de la eliminación del feto femenino. Desde muy pequeño me preguntaba, ¿cómo es posible que un niño termine en el cubo de la basura? Este pensamiento ha permanecido conmigo hasta la edad adulta. Me enteré de que una empresa encargada de los servicios de limpieza de la ciudad destina un camión exclusivamente para recoger los restos de los niños abortados de las clínicas abortistas. Me acerqué a la compañía y me informaron que este camión llevaba los restos a una instalación para su incineración. Allí, a 1200 grados centígrados, los restos de los niños son convertidos en cenizas. Posteriormente, las cenizas son llevadas al lugar donde los hospitales austríacos envían sus desechos médicos para ser incinerados, incluyendo los restos de los asesinados en el vientre de su madre. Según la Asociación de Médicos de Austria, cada año se llevan a cabo más de 84.000 abortos en este país. Si se tiene en cuenta que el aborto es una realidad en Austria desde hace más de 20 años, el número de niños abortados en este país asciende a unos 2 millones. 2 millones de niños cuyos restos han sido incinerados en este depósito.
Lo que sucedió fue que abordamos el problema desde muchos aspectos diferentes. Involucramos a políticos, organizamos vigilias de oración nocturna, debatimos sobre el tema y nos manifestamos en contra. Bloqueamos las clínicas, pero recibieron ayuda. Incluso se les eximía de pagar impuestos. Yo me involucraba en todo, de todas las formas posibles. Intenté desesperadamente detener esta ola de muerte, pero sin demasiado éxito. Sí, tú ayudabas aquí y allá, pero la ola de muerte seguía arrasando. Yo estaba frente al Santísimo Sacramento y tras haber estado intentando salvar vidas desde 1989, le dije a Dios: abandono, no puedo hacerlo. En el verano de 1989, el padre Reilly perdió todas sus esperanzas. Estaba completamente desesperado y le decía al Señor: ¿qué debo hacer? Ya lo he intentado todo. Y fue entonces cuando escuchó a una voz clara decir: ¿por qué no rezar? ¿Por qué no pones la oración en primer lugar? Tras reflexionar, decidió cambiar su actitud frente al problema. Primero rezar y después ayunar y realizar sacrificios. En 1995, Viena fue la primera ciudad europea en adoptar esta nueva actitud. En esta capilla, situada cerca de una clínica abortista, la adoración del Santo Sacramento es incesante. Cada hora, 2 personas se comprometen a permanecer rezando, de modo que cada día al menos 48 personas rezan frente al Santísimo. Otras 2 personas permanecen en la entrada de la clínica abortista entre las 10 y las 4, preparadas para dialogar con cualquier mujer que se acerque al centro. Mientras una persona permanece rezando el rosario, la otra intenta convencer a la mujer para que no aborte. Como resultado, en los últimos 2 años han visto a unas 4.500 mujeres cambiar de opinión en el último instante. Luché con mis padres, especialmente con mi padre, que me decía que él pagaría el aborto, pero no mantendría al niño. Yo ya estaba en la clínica esperando mi turno. Estaban a punto de ponerme una inyección cuando dije: no, por favor, déjenme levantarme. Me explicaron que la inyección no era peligrosa en absoluto, pero yo les dije que no era la inyección lo que me asustaba, sino que quería tener a mi hijo. El gesto al levantarme de la cama fue para mí como un símbolo, una experiencia que configuró mi vida. Fue como levantarme en defensa de mi hijo contra aquella gente, contra mis padres, contra mi marido, contra mis amigos. Esta no es una batalla puramente humana, sino que también es muy espiritual. Se trata de vencer a las fuerzas del mal. Por ello, rezar antes de ir a las clínicas es tan importante para nosotros. Siempre hay alguien rezando por la conversión de los doctores y por la cerrazón de los corazones de las mujeres. Hablar con las mujeres no es suficiente. La conversación no hará que se abran. El padre Reilly dice que las mujeres que van a las clínicas en su corazón y en su alma ya han abortado. Por eso solo hablar con ellas no tiene mucho sentido. La conversión del corazón es necesaria. Soy muy feliz. No sabía qué hacer, porque nunca había dado a luz antes. Y este es mi primer bebé, así que estoy muy orgullosa por ello. A veces recuerdo que iba a eliminar a mi hija y me entristezco. Cuando el bebé llegó, lloré mucho, porque le pedí a Dios que me perdonara. Y ahora que la tengo en mis brazos, me siento feliz.
Y estoy tan agradecida a Dios porque me guió a las manos del centro de vida y también por hacerme ver que abortar a un bebé no es algo bueno. Me siento bien cuando veo a mi hijo. En la diócesis de Brooklyn había 43 lugares que funcionaban como centros de matanza, y en 10 años, 23 de ellos han cerrado. En el estado de Nueva York, 37 clínicas han cerrado sus puertas. En todo el país ya perdí la cuenta. Sé que cuando empezamos, si conseguíamos que una mujer de Nueva York optara por la vida, nos sentíamos muy satisfechos. Hoy por hoy, solo en la ciudad de Nueva York, conseguimos cada año que unas 5.000 mujeres opten por la vida. En Detroit, Michigan, comenzaron a actuar en 2 clínicas y en los últimos 2 años ya han salvado 2.050 vidas. En los últimos 7 años, las bandas de izquierda han atacado unas 13 veces el centro de vida. Ya han roto varias ventanas, han destrozado el interior y han lanzado una sustancia de un olor muy fuerte que tardó muchas semanas en irse. Los vecinos del piso de arriba no podían soportar el olor y decidieron mudarse. Debido al olor, nadie quería venir a vivir aquí, de modo que los precios bajaron rápidamente. Fue entonces cuando el centro de vida tomó la decisión de comprar los apartamentos. El día siguiente a la venta, el olor desapareció. Los apartamentos fueron dedicados a casas para madres solteras. También hay sitio disponible para las personas que sufren las consecuencias del aborto. La medicina describe el síndrome post-aborto como una variedad compleja de síntomas. Las investigaciones han demostrado que las mujeres que han abortado presentan un cuadro médico de síntomas físicos y psicológicos común. A veces me encuentro con mujeres que han abortado y me da la impresión de que están leyendo los síntomas en un libro de medicina, porque son los mismos. Estar embarazada es una experiencia maravillosa. Pero en aquel momento, mi corazón y mi cabeza me decían cosas diferentes. Sentí alegría, felicidad. Sin embargo, el hombre responsable de aquella felicidad, que hasta entonces había estado junto a mí, comenzó a tratarme como a una enemiga. Aquello fue lo peor para mí. Recuerdo claramente cuando me rendí y me volví en contra del niño. Lo aparté de mi cabeza y de mi corazón. Y ahora estoy segura de que fue la peor decisión que he tomado en mi vida. Es como apretar un botón. Tu conciencia y tu intuición se apagan.
Se te secan las lágrimas. Una no llora durante el aborto. Todo sentimiento se muere. Estás como fuera de ti misma y no sientes nada. Posteriormente, y tras muchos años, he seguido soñando con el niño. En uno de los sueños más terribles, el niño estaba al borde de un precipicio, con mucha gente a su alrededor, pero nadie se movía para salvarlo. No se puede engañar a la conciencia. No se puede engañar al alma. Llegué a estar depresiva y no podía salir de ello. Siempre estaba asustada. Tenía pesadillas. Tenía miedo de las serpientes. Y cuando me acostaba, no podía dormir. Porque tenía la sensación de que había un nido de serpientes bajo mi cama. Solo puedes ayudar a quien quiere recibir ayuda y está preparado de verdad para afrontar el problema y rechazar la mentira de que eso no era un niño. Ese es el paso decisivo. Admitir que sí era un niño y que sí lo hice. Una mujer debe admitir que hizo algo malo. Solo entonces puede alcanzar el perdón. La reconciliación debe envolver a todos. Primero a Dios, el dador de toda vida. Segundo al niño, la víctima. Tercero a todos los que se vieron involucrados de algún modo. Y por último, la mujer debe perdonarse a sí misma. Conocí a la doctora Rosa Stumer durante una sesión de tratamiento en el centro de vida. Ella me ayudó en el proceso de reconciliación. Gracias a ella, le puse un nombre a mi hijo. Era un chico. Hoy tendría 40 años. Le compré una vela de bautizo. Juntas analizamos todo mi pasado. Recé por mi pasado. Recé para ser perdonada. Y ahora me siento mucho mejor desde que empecé a rezar y a trabajar sobre mi pasado. Ahora trabajo en el centro de vida y creo que el trabajo que realizo en la calle es mi vocación. Tenemos un grupo llamado Rachel, compuesto únicamente por mujeres que ayudan a otras mujeres que sufren el síndrome post-aborto. Ellas rellenan breves cuestionarios de unas 8 o 9 preguntas sobre lo que las podría haber llevado a no abortar. Hay varias respuestas que las mujeres pueden destacar. Por ejemplo, si hubiera sabido que era un ser humano o si hubiera recibido ayuda. Pero hay una respuesta que todas ellas subrayan. Si alguien me hubiera dado un abrazo y me hubiera consolado, entonces el aborto se podría haber evitado.